Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor me les bendiga. En esta ocasión, en este estudio, ¿verdad? Seguimos estudiando, ¿verdad?, cuáles son los falsos y los verdaderos que la Biblia menciona, ¿verdad? Esta es la segunda parte. Ya habíamos visto la primera parte y vimos o estudiamos los falsos profetas, de cómo desde el Antiguo Testamento surgieron falsos profetas y cómo los verdaderos profetas lidiaron con ellos. También, ¿verdad?, estudiamos los falsos maestros que también desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, surgieron, e incluso nuestro Señor Jesucristo los confrontó. También el apóstol Pablo y los demás apóstoles combatieron con estos lobos vestidos de ovejas, y que hoy en día hay, y la palabra de Dios nos manda a confrontarlos, a denunciarlos y a defender el evangelio de Jesucristo. Así que vamos a seguir estudiando la Biblia, pero antes vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, de meditar en ella, porque tú nos dices que ella es la que nos da testimonio de ti, mi Dios. Y que ella, mi Dios, encontramos la santificación. Mi Dios, te damos las gracias por un día tan hermoso que nos has regalado, por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Te pedimos que perdones nuestras iniquidades, nuestras ofensas, nuestros pecados. Que nos perdones, mi Dios, los malos pensamientos, las malas palabras, Padre. Y te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos edifique, mi Dios, nos exhorte, nos consuele. Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, la Biblia nos dice en la epístola de San Judas Apóstol, en el versículo 3 en adelante, dice la Biblia: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirle exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros
ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas, apóstol, la mayoría de su carta es para exhortarnos de estos falsos o de prevenirnos que en la iglesia van a entrar encubiertamente estos tipos de falsos profetas, maestros, ¿verdad? Porque ciertamente es una realidad de aproximadamente 6,000 años, ¿verdad? Pero en esta ocasión estudiaremos el falso testimonio, el falso testigo y, si nos da tiempo, el falso cristiano o el supuesto cristiano. El falso testimonio es una actitud delictiva que se produce cuando un sujeto falta a la verdad en sus declaraciones ante una autoridad judicial. Dios condena esta actividad y le llama pecado, el falso testimonio. Y es una falta a Dios y al prójimo. En los 10 mandamientos que dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, unos son relacionados con Dios y otros relacionados con el prójimo. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 16, Dios dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 20, lo vuelve a repetir: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Como los otros mandamientos, se deben de cumplir. Jesús dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se resume la ley. Algunos dirán: pero estamos bajo la gracia, ¿tenemos que cumplir la ley si estamos bajo la gracia? Dice Pablo a los romanos en su carta, ¿verdad? A los romanos en capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. La ley fue dada para que tuviéramos conocimiento del pecado y estar bajo juicio. La ley es santa, es justa y buena. En lo que Jesús dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, encierra todas estas cosas. No dirás falso testimonio, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás. Todas estas están relacionadas con nuestro prójimo. Y es muy peligroso porque está en juego la reputación de tu hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 25, versículo 18. Un mazo, una espada, una aguda saeta. Como estas cosas es el falso testimonio a un hermano. Hace tanto daño como estas 3 cosas juntas. Es un daño el que tú causas a tu prójimo, a tu hermano, por ese falso testimonio, por esa calumnia.
En Mateo 26, versículo 59, dice la Biblia, ¿verdad? Esto fue antes que nuestro Señor Jesús fuese crucificado, dice la Biblia. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. A nuestro Señor Jesús buscaban estos malandros falso testimonio para poderle acusar y entregarlo a muerte. Pero hay una actitud de Jesús que llama mucho la atención. Y es que él, aún con el falso testimonio que le levantaron y los falsos testigos, él callaba. Él se quedaba callado. Y así debemos de ser nosotros. Que aunque salgan cantidades de falsos testimonios contra nosotros, debemos callar. En Marcos capítulo 14, versículo 56, el mismo escenario de Mateo 26, 59. Porque muchos, dice la Biblia, decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios, dice, no concordaban. No concordaban. Y pasa que entre los mismos que traen falso testimonio contra ti o contra mí, van a contradecirse y quedarán como mentirosos, quedarán como ridículos y quedarán expuestos al juicio de Dios. Y acabo, ¿verdad?, el estudio del falso testimonio con esta cita en Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice la Biblia: no deban a nadie nada, sino el amarse unos con otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, cuidado con levantarle un falso testimonio a otra persona. Dios está viendo. Dios tiene los ojos sobre la tierra. A Él no se le escapa nada. No se le escapa nada. Los labios mentirosos airan a Dios. El falso testigo. El falso testigo es el que da un falso testimonio. Como estudiamos, Jesús lidió con estos falsos testigos antes de ser crucificado. Igual Dios condena al falso testigo. Ahora, nosotros no somos exentos a que en nuestra vida como cristianos se pueden levantar contra nosotros falsos testigos que querrán destruir nuestros ministerios, hablando cosas que ni al caso, levantándonos falsos testimonios. Dice el rey David en Salmos 27:12: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. El rey David también le pide a Dios. Así debemos de pedir a Dios nosotros, ¿verdad? Que Dios tenga cuidado de nosotros,
Que Dios nos proteja de todos esos falsos testigos, de esos falsos testimonios. Y vivimos en un mundo tan injusto, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el diablo, lleno de corrupción, lleno de mentira. Las leyes volviéndose locas. Los que están en alto rango, haciendo leyes que no le agradan a Dios. Pero si no se arrepienten, la ira de Dios estará con ellos. Leyes que en algunos países se han salido de control. Leyes absurdas y locas. La ley del solo sí es sí. Y esto, ¿verdad?, perjudica a la sociedad. Esto en el caso de la violencia intrafamiliar, en la violencia, ¿verdad?, de género, que lastimosamente están a favor de las que luchan contra, dicen ellas, un sistema patriarcal. Que ahora el hombre tiene que demostrar su inocencia. Esa es la ley del solo sí, es sí. Que lo que diga una mujer valen más que la evidencia. ¿Cuánto no están pagando condenas por falsos testigos, por falsos testimonios? Cosas que la Biblia los relata, que muchos cristianos primitivos sufrieron estas injusticias. Y uno de los casos fue el primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban. En Hechos capítulo 6, versículo 13, dice la Biblia: y pusieron falsos testigos que decían: este hombre no cesa de hablar blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Y el fin de Esteban, ¿saben cuál fue? Morir apedreado fuera de la ciudad. Hermanos, amigos, no me preocupo ni me desaliento por esto, sabiendo que todos estos falsos, si no se arrepienten, dice la Biblia, que su fin es oscuridad eterna. Que desde antes de la fundación del mundo están destinados para esta condenación. Dice Dios en su palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y eso yo lo creo. Pero dice que es lento. No dice que toda esta injusticia quedarán así impunes.
Por eso Dios ha reservado un juicio, las 7 copas, los 7 sellos y las 7 trompetas que salen en la revelación, en el Apocalipsis. Esos juicios donde los moradores de la tierra tendrán que soportar. Porque ciertamente la ira de Dios está con los que retienen con injusticia la verdad, como dice en Romanos capítulo 1. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen o que detienen con injusticia la verdad. El juicio viene. El juicio viene para todos los que hacen injusticia, para todos aquellos que hacen impiedad, para los falsos maestros, para los falsos profetas, para los que dicen falsos testimonios, para los falsos testigos. Igual para los falsos cristianos. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice Dios en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, dice el Señor: nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y estas son personas que viven autoengañadas, que dicen ser pero no son, que hacen todas estas cosas por motivos equivocados. También Juan, el apóstol Juan, nos dice en su primera carta, capítulo 2, del 18 y 19: hijitos, hermanos amados, ya es último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Biblia es clara. No todos son de nosotros. Puede haber una iglesia con 100 miembros, pero no todos son cristianos. La palabra anticristo significan 2 cosas: anti en el lugar de o en contra de. O sea que significa en el lugar de Cristo o en contra de Cristo. Jesús dijo en su palabra: el que no recoge conmigo, desparrama. En Mateo capítulo 12, versículo 30. Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice la palabra de Dios: el que no es conmigo, contra mí es.
y el que conmigo no recoge, desparrama. Creo, hermanos, que estamos viviendo la época más emocionante y al mismo tiempo la más peligrosa del cristianismo. Más emocionante porque cada vez sentimos cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y más peligrosa, ¿verdad? Por todos estos falsos que se han levantado, queriendo el enemigo arrastrar tras sí a todos los que no tienen ese fundamento, no tienen esa sana doctrina. Igual recordemos que el apóstol Pedro dijo en su carta, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, cómo hubo también falsos profetas entre el pueblo, y ahora asimismo habrá falsos maestros y también falsos hermanos. Pero como les dije, hermanos, el verdadero cristiano va a poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Y como les dije también, que para hacer eso hay que conocer más la palabra de Dios y pedirle a nuestro Dios discernimiento de espíritu, poder saber distinguir entre lo falso y lo verdadero. Sabemos también que la iglesia es una mezcla de cizaña con trigo, y que Dios dijo en su palabra que iba a crecer, van a crecer juntos en el mundo, en la iglesia. Van a crecer juntos. Incluso Jesús tuvo a un falso entre sus filas, a Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Y estaba bien camuflajeado. Nadie se imaginaba lo que era Judas. Todos lo miraban como verdadero, pero era un falso, era un diablo. Y Jesús permitió a este falso en su fila para enseñarnos de que están infiltrados. Pero igual hay que decir y hay que decir que los cristianos que se van a otra iglesia no son falsos. Que piden la membresía a otra iglesia no son falsos. Ellos van a adorar a Dios. Ellos van a tener comunión con los hermanos en Cristo. Lo que la Biblia enseña es de los que estaban y se fueron. Como dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estos son los apóstatas, los que se han ido al mundo. Y igual, también hay un arrepentimiento que no es real. No es real. Judas Iscariote tuvo ese arrepentimiento que no es real. La Biblia dice que se arrepintió, pero no fue un arrepentimiento bíblico o el arrepentimiento que Dios quiere. Él nada más tuvo un remordimiento de conciencia.
tuvo un remordimiento de conciencia. Un ejemplo de eso es el que mata a su esposa y arrepentido se vuela o se da un disparo en la cabeza. Ese no es un arrepentimiento. Ese le remordió la conciencia. Otro, ¿verdad? Judas Iscariote cometió alta traición. También Pedro, el apóstol Pedro. Los dos fueron culpables delante de Dios. Pero hay una diferencia entre Judas y el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro sí se arrepintió con el arrepentimiento genuino. Y Dios, Jesús, restauró al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro vio que en Jesús había esperanza. En Jesús había esperanza, porque creyó que en la sangre de Cristo hay perdón. Hay una tristeza que produce el mundo y otra tristeza que la produce Dios. Y esto lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y 10. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, dice. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esto es falso, hermano. No se han arrepentido. No se han arrepentido. Hay una fe que no es real también. Y esta la vemos en Hechos capítulo 8, versículo 9 al 13. Esta es la historia de un brujo o un mago, Simón. Al leer esto podemos asegurar que Simón el mago se había arrepentido y se bautizó. Todavía todo lo que hace un cristiano hizo este mago. Creyó, se bautizó y anduvo con Felipe o estuvo en una iglesia. Pero sabemos que Dios es el que conoce nuestros corazones, como muchos se bautizan. Y tiempo más tarde se van al mundo. Esa es una fe que no es real. El error del mago fue ofrecerle dinero a los apóstoles. Y en ese error han caído la iglesia en este siglo. Que por todos lados te dicen que hagas un pacto con Dios, que te va a ir bien en la vida. Es la famosa doctrina de la prosperidad. Y los cristianos consienten esto por no conocer la Biblia, la palabra de Dios. Esos son falsos hermanos que tienen falso arrepentimiento y que que creen, ¿verdad? Que no tienen una fe real. La fe real es de la que habla Santiago. Dice Santiago, el apóstol Santiago: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Versículo 9
Santiago capítulo 2, versículo 17. El versículo 9 dice, tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. No basta decir que Jesús es el Hijo de Dios. La fe que dice creo y no hace es la fe de los demonios. Si yo digo algo y no hago lo que yo creo, me desintegro. Entonces esta persona tiene una mente en la iglesia, tiene otra en su hogar, otra en su trabajo, y la ciencia les llama, tienen una mente dividida, esquizofrénicos. Es una persona que dice que es algo, pero no hace lo que él dice. Hay una fe que no tiene convicciones. Y si no tienes convicciones, no puedes llamarte cristiano. Porque si tú tienes convicciones, vive lo que tú crees. También hay una consagración que no es real. Hay oraciones que no son reales también. Hay una humildad que no es real también. Ahora, miremos lo que dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios versículo 13, capítulo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Con todo esto, nos podemos examinar. Nos podemos examinar a nosotros mismos si es que somos verdaderos cristianos. Si es que no damos falso testimonio, no somos falsos testigos, no somos falsos profetas, no somos falsos maestros, no somos falsos cristianos. Nos podemos examinar a nosotros mismos. Examínate. Tu fe es real. Es tu consagración real. Tu humildad es verdadera delante de Dios. Es tu oración verdadera. Tu arrepentimiento fue verdadero. Examinémonos. Porque ciertamente el camino del Señor no es un juego. Tú puedes engañar al hombre. Tú puedes decir, Jesús es mi Dios. Tú puedes decir, Jesús es mi Señor. Tú puedes poner en tu estado de Facebook, en tu estado de WhatsApp, cosas del Señor. Pero lo demuestras con tu vida, lo demuestras con tus acciones. Dice la Biblia que el que ama a Dios anda en sus mandamientos. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón la fe cristiana o las convicciones en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia o en el mundo? ¿O te avergüenzas de Jesucristo?
¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿O eres un cristiano a escondidas? ¿O solo eres cristiano en la iglesia? Examínate, examinémonos. Examinémonos, hermanos. También la Biblia habla de que el verdadero cristiano da frutos. Da frutos. Ahora, ¿qué sentimientos tiene hacia nuestro Señor Jesucristo? ¿Cristo es tu Salvador o tu Señor? Un Señor, Adonai, significa el Señor absoluto de nuestra vida. Y siervo, que es lo que somos, significa un esclavo sin tener derecho a nada. Somos siervos de Cristo, somos esclavos de Jesucristo. Y yo te invito, mi amigo, mi hermano, por un lado, que si eres cristiano, a probar a los espíritus, a no dejarte engañar por los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores. También en pedirle a Dios que nos libre de los falsos testimonios, de los falsos testigos. Y si no has profesado la fe en Jesucristo, yo te animo a poner tu confianza en Él. Y que vuelvas a nacer. Porque sabemos que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo llevan una vida en santidad por medio del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado. Y Dios es el que va a perfeccionar su obra. En serio, mi hermano, los tiempos son difíciles. Y hay que encomendar nuestra alma al fiel Creador, nuestro Dios. Tengo en mi canal 25 suscriptores. No sé realmente si todos miran mis videos, pero pido a Dios que su palabra pueda edificar su vida y puedan generar un cambio, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, la Biblia. Saludos a todos. Te invito a que compartas estos videos con tus amigos, con tus familiares. Muchos dirán que yo quiero
ser popular o algo así, pero no me interesa. Lo que me interesa es serle fiel a Dios y ser testigo de Él, de su palabra, predicar el Evangelio. Y también lo que quiero es serle fiel a ustedes. Y que también todo lo que yo les predique lo pasen o lo filtren por la Biblia. Porque somos humanos y a veces nos podemos equivocar. Bendiciones a todos. Que Dios me les bendiga. Compartan el video. Denle like. Activen la campanita para que lleguen las notificaciones a su teléfono. Todos los martes subo un video, una reflexión. Recuerden, llegar a Jesucristo en arrepentimiento y fe, para que su fe esté fundada en Él, no en las emociones que ustedes puedan tener. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Arrepiéntanse de su mal camino. Crean en la obra de Jesucristo, que murió por nuestros pecados, por todo, sea cual sea nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Se hizo pecado. Para que hoy podamos gozar de una maravillosa salvación. Solo en Jesucristo hay salvación. Solo Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Solo en Él tenemos paz. Y por medio de la resurrección de Él, tenemos esperanza de volver a vivir. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja. En el nombre de Jesús. Amén y amén.